Dice así la palabra de Dios, Lucas 21, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren a ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfallecimiento los hombres por el temor, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verá el Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hoy vamos a ver, hermanos, a través de este pasaje bíblico, cosas relacionadas con una inminente realidad. Todo nos hace creer que algo repentino, inesperado, está por suceder muy pronto. Ya se está hablando, hermanos, de crisis financiera en Estados Unidos. ¿Cuándo hubiéramos pensado que Estados Unidos esté pasando por momentos difíciles económicos? Cuando que es uno de los países más importantes del mundo y más ricos del mundo. Hasta se habla de posible cierre de bancos en Estados Unidos. Es como que un viento vehemente, hermanos, impetuoso, está sobrevolando la tierra en estos momentos. Hay una nube oscura cargada de demonios que se han lanzado contra las naciones para atacar, porque pronto viene la venida de Cristo en las nubes. Pronto se acerca la venida de Cristo en las nubes y nosotros tenemos que buscarlo. Tenemos que serle fiel, porque no tenemos que quedarnos. Por eso tenemos esta palabra que nos enseña, que nos alerta, que nos levanta, que nos redarguye, que cada día nos enseña a que tenemos que buscar a Dios. Y Dios jamás nos dará la posibilidad de ver qué es lo que está ocurriendo en el reino espiritual, hermanos, llamado atmósfera, como decimos nosotros. Y creo que en el arrebatamiento solamente la mitad de los cristianos se irán con el Señor, hermano. Y eso es lo que me da tristeza, eso es lo que me preocupa en este tiempo. Subirán con el Señor Jesús solo la mitad. Jesús mismo pronosticó, hermano, que en los últimos tiempos el amor de Dios se enfriará, el amor de los hombres, de las personas se enfriará. Y estamos viendo una frialdad terrible entre las personas que conocen a Dios. Yo entiendo que la gente que está en este mundo, que no conoce la palabra de Dios, esté fría y apática. Pero no puedo entender a aquellos que tenemos el amor de Dios, estamos fríos y apáticos. Falta de fe. Y que en los últimos tiempos habría dos iglesias, la de la Odisea, hermano, que conocemos, y una de la Filadelfia. Y eso es el tipo de iglesia que estamos viviendo en este tiempo. Que habrá personas que buscarían mucho de Dios y otros que se alejarían de Dios. Dice la palabra, nos enseña eso. Un espíritu materialista, hermanos, está en la tierra, produciendo una apatía. Hay una falta de apetito por las cosas de Dios. Los siervos de Dios oramos insistentemente, lloramos, rogamos en la presencia de Dios. Me toca a mí cada día estar rogando, peleando, llorando en la presencia de Dios por mi familia, por todos los que conozco, rogando y pidiendo por aquellos hermanos para que Dios los salve y que le dé fuerzas para seguir en este camino tan difícil. Y es como que el pueblo no tiene fuerzas para levantarse.
El corazón del hombre es una tierra que nadie explora. Y Dios es bueno y misericordioso, hermanos, pero todas sus bendiciones tienen condiciones. Ni siquiera Israel al completo va a ser salvo. La misma Biblia que dice que Israel todo va a ser salvo, también dice que el remanente, este será salvo. Porque Dios es soberano, hermanos. Él puede decir de la forma que quiere las cosas en la Biblia. Y las bendiciones son condicionales. Si oyeres, dice la palabra, si oyeres, si me fueres fiel, si te volvieres, tiene un sí, si tal cosa. No es todo gratis. Hermanos, siempre digo, la salvación es gratis. La salvación es gratis porque Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Lo demás no es gratis. Sí, es condicional. Gramaticalmente la Biblia está en lo correcto, hermanos. Como siempre digo, lo único gratis es la salvación. Y aún eso alguien tuvo que pagar. Y fue Jesucristo que pagó por nosotros. Porque si no, lo hubiéramos tenido que pagar también. Sí, dice, Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, hay un sí tal cosa. Recién yo te doy esto. Yo soy espiritual proporcionalmente a mi propia voluntad. Si yo quiero, busco de Dios. Si yo quiero, me santifico. Si yo quiero, obedezco. Si yo no quiero, hermanos, no hay pastor, no hay Dios, no hay nadie que me pueda obligar. Es una decisión propia. Pero tengo que hacerme responsable de mis actos. Queremos las bendiciones, pero no al que bendice. Queremos ser bendecidos, pero no queremos a Dios. Queremos la salvación, pero no queremos al que salva. Queremos ser sanos, pero no queremos al que sana. Y así no funciona. Así no funciona, hermano. Yo puedo cerrar y puedo abrir mi corazón. El corazón es mío. Ni siquiera Dios manda en mi corazón. Él manda en mi corazón solo si yo quiero. Hay dos facetas en la vida de una persona. Dios es Salvador y Señor de las personas. Pero Él es el Salvador de aproximadamente 8 billones de personas en toda la tierra. Pero Él es Señor de muy pocas personas. Salvador es de casi 8 billones de personas en todo el universo. Pero Señor no es de todos. Porque nosotros no le dejamos ser el Señor de nuestras vidas. El hombre que dijo que Jesús era el Señor de su vida fue Pablo. Él decía, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo significa, hermanos, esclavo. Y el esclavo no tiene voluntad, no tiene poder de decisión. El siervo no hace lo que quiere, no se viste la ropa que quiere, no come lo que quiere, no va a donde quiere. Él tiene un Señor. Servir a Dios es su deber, es mi deber, es tu deber, es el deber de todo ser humano. Pero no lo hacen porque les gusta agradar a su propia carne. No lo hacen porque les gusta agradar a su propia carne. Eso no ocurre con el cristiano, hermano, o por lo menos no debería ocurrir con el cristiano. El cristiano crucifica la carne y sus deseos para agradar a Dios.
porque tenemos un compromiso con Dios. A no ser que no quieras un compromiso con Dios. Si usted no quiere servir a Dios, no pasa nada. No pasa nada, no hay ningún problema. No sirva a Dios. Dios continúa siendo Dios inmutable, inalterable. Soy yo el que necesito de Él. Soy yo el que necesito de su amor. Soy yo el que necesito de su compasión, de su misericordia. Soy yo el que necesito de Dios. Lo que Dios quiere son corazones predispuestos a servirle. Que le busquen con alegría. Que se presenten ante Él con un cántico de alabanza y de adoración por agradecimiento. Y la Biblia nos advierte que tengamos cuidado, hermanos. Que tengamos cuidado, porque Dios desechó a Israel. ¿Sabían ustedes? Dios desechó a Israel. ¿Quién era Israel? Su propio hijo. ¿Quién era Israel? Su propio pueblo. ¿Quién era Israel? El pueblo elegido de Dios, y Dios lo desechó. Entonces la Biblia nos enseña y nos advierte y nos alerta a que tengamos cuidado, porque Dios, el mismo Dios que desechó a Israel, nos puede desechar a nosotros. Dios no perdonó ni la planta original, porque dice que Israel es la planta original, los demás somos todo injerto. Ni la planta original perdonó. Tengamos temor, hermanos. La situación de Israel fue muy triste. Y nosotros no queremos pasar por lo que pasaron ellos. ¿O alguien quiere acá pasar? El más humillado de toda la tierra fue Israel. Todo por la desobediencia y el rechazo a Dios. ¿No es lo que vemos hoy? Desobediencia y rechazo a Dios. Personas que le dan la espalda a Dios. Personas que se olvidan de Dios. Personas que piensan que no necesitan de Dios. Personas que no quieren estar con Dios. Personas que no buscan a Dios. Dios le mandó a los profetas que le predicaran a Israel, que le hablaban, le profetizaban, le enseñaban. Y la respuesta era apedrearle a los profetas, castigarle a los profetas, matarle a los profetas. Esa era la actitud de aquel pueblo contra lo que Dios había mandado a predicarle y hablarle la palabra de Dios. Hoy no pasa lo mismo. Les predicamos, les hablamos, les rogamos, les lloramos para que busquen de Dios, y lo único que hacen es apedrearte y discriminarte. Fue una verdadera carnicería lo que sucedió a ese pueblo, hermanos. Entonces Dios manda a su Hijo Jesucristo, y el propio pueblo de Israel comienza a atacarlo a Jesucristo también. Decían, es un mentiroso, por Belcebú echa fuera los demonios. Cuando Jesús llegaba a la casa de los pecadores, hermanos, para predicar el amor de Dios, ellos decían, es un borracho, un bebedor de caipirinha. Fue una persecución tremenda. Ahora, el precio fue cobrado con intereses y todo. Si usted quiere abrir su corazón a Dios, hermanos, si usted quiere glorificar a Dios, el precio que va a pagar, o si usted no quiere, mejor dicho, glorificar a Dios, si no quiere buscar a Dios, el precio va a ser alto. Yo les puedo asegurar, yo no le estoy, como le dije al principio, el título del mensaje es una advertencia, no es una amenaza. Si usted no quiere buscar a Dios, el precio va a ser alto. Es muy alto. Enfermedades, luchas, pruebas, faltas económicas, dinero. ¿Cuántas cosas nos puede llegar a pasar, hermano? Como el título de este mensaje es una advertencia. Los que conocen el Evangelio y no honran a Dios, hermanos, no como deberían de honrar a Dios, como se merece, el precio es alto. Nosotros somos prisioneros de Dios, hermano. Él nos rescató de la prisión de Satanás para hacernos sus prisioneros. Dice que Él nos quitó el yugo que había sido puesto por Satanás en nosotros.
Y dijo, tomad mi yugo, porque ligera es mi carga. El yugo de Jehová, el yugo de Dios, el yugo de Jesucristo es liviano, es placentero llevarlo. Porque el yugo que teníamos en el mundo, ese sí era un yugo que no íbamos a poder llevarlo jamás. Ahora, esa prisión que estamos, en esa prisión que estamos ahora, vale la pena, hermanos. Vale la pena ser prisioneros de Jesucristo. Dios nos escogió. Nosotros no tenemos la culpa porque Él nos escogió. Él nos encontró, Él nos buscó y Él nos escogió. Y nosotros debemos honrarlo como a Dios, como Señor, como Dios nuestro. Porque el precio que vamos a pagar por no serle fiel es muy alto. El precio de Israel fue muy alto. Dios le había elegido de entre todos los pueblos de la tierra, hermano. Le dijo, tú eres nación santa, le dijo a Israel. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz, le dijo a Abraham. Pero fue triste la situación de ellos. Israel vio cosas que nosotros nunca vimos, hermanos. Ellos tuvieron 9 privilegios en la vida. Adopción de hijos. La gloria. Israel vio la gloria de Dios, hermanos. ¿Se imagina lo que es ver la gloria de Dios? La gloria se manifestaba solo en 3 lugares en todo aquel tiempo. En el templo, en el tabernáculo y en el monte Sinaí. Solo en 3 lugares y ellos pudieron ver la gloria de Dios. Aleluya. Pero hay cristianos, hermanos, que necesitan un gran ruido para despertarse a lo que Dios les está hablando. Y hay algunos que son sonámbulos. Ese es el sueño espiritual. Tienen los ojos abiertos pero duermen. Por eso Pablo dice, hay muchos de ustedes entre débiles y enfermos que duermen. Así dice Pablo. Él no está hablando, hermanos, de dormir en el Señor. Eso es dormir en la iglesia. Tienen ojos que no ven. No tienen más la revelación de Dios para mirar. Los oídos ya no están más ungidos para escuchar la palabra de Dios. Y ni siquiera descienden al corazón la palabra. Es muy triste, hermano, la vida de alguien que Dios desecha. Alguien que Dios deja de mirarlo. Alguien que Dios deja de tenerlo en reconocimiento. Es muy triste, hermano. Nunca defienda la vida de aquel que Dios desechó. Ustedes recordarán el caso de Saúl. Cuando Dios lo había desechado, David quería aún buscarlo a Saúl. Y Dios le dijo a David, no le mires más, no le tengas más en cuenta porque yo lo deseché. Esaú también fue desechado de Dios. Y los dos hermanos quisieron levantar ofrenda, hacer algo para reivindicarse delante de Dios, pero Dios no los miró más, no los tuvo más en cuenta. Ellos buscaron humillarse y ofrecer sacrificios, pero ni así Dios los aceptó más. Es muy serio y estricto el juicio de Dios. Y nosotros vamos a recibir en la eternidad lo que hayamos plantado aquí en esta tierra, hermano. No es obligatorio sembrar, pero sí es obligación la cosecha. Usted puede sembrar lo que quiera en la vida, pero hoy o mañana va a tener que cosechar. Hoy o mañana va a tener que cosechar. Sepan ustedes que el mundo está en el anzuelo de la caña de pescar de Dios. Él va a pegar el tirón cuando Él quiera. Feliz el hombre que en un mundo materialista y carnal vive en comunión con Dios, hermanos. Feliz el hombre que teme a Dios.
Yo vi hace poco un video de un culto en Brasil, de unas hermanas multimillonarias todas. Pero vos mirabas ese culto y vos te contagiabas de la unción que había allí, hermanos. Personas llorando, cayendo en la presencia de Dios, entregando toda su vida a la presencia de Dios. Y eran todas millonarias, mujeres de millonarios que estaban en esa reunión. Alababan al Señor derramando lágrimas en la presencia de Dios. Personas que pisotean el dinero y dan gloria a Dios. Igual sabiendo que todo viene de Él. No le importa la millonada que tienen, sino que le importa el Dios que tienen. Porque saben que el dinero que tienen, lo tienen porque Dios les dio. Sin embargo, tenemos muchas personas que no tienen ni donde caer muertos, pero son orgullosos y no quieren servir a Dios. Dice la Biblia que Cristo vino para los suyos y los suyos le rechazaron. Él vino para Israel, hermanos, y Israel lo rechazó. Jesús en el Getsemaní dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise cobijarte bajo mis alas, como la gallina cobija sus polluelos, pero me rechazaste? Por ello tu casa quedará desierta. Así le dijo a su propio hijo Israel, a su propio pueblo Israel. Por cuanto te digo, no pasará una generación son 40 años, hermanos. No pasará una generación, le dijo a su propio hijo, que le habían rechazado. Jesús habló eso en el año 30, y en el año 70, hermanos, se cumplió la palabra de que él había dicho. El emperador Tito cercó a Jerusalén por 42 días, hermanos. Yo me pregunté, ¿por qué? ¿Para que se queden sin agua? Cuando dentro de los muros no había más agua, hermanos, ni alimento. ¿Sabe qué hacían las mujeres? Les voy a leer. Yo quiero que usted mismo escuche esto. Lamentaciones capítulo 4, verso 10 dice: la mano de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, cocinaron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Sabe por qué? Por desobedientes. Porque le dieron la espalda a Dios. Porque le fallaron a Dios. Porque no escucharon a Dios. Porque no supieron vivir el amor de Dios sobre sus vidas. Así es para la nación que no reconoce el tiempo de Dios, hermano. Nosotros estamos corriendo los mismos riesgos que aquel pueblo. ¿Sabe lo que es eso? ¿Cuántas madres tenemos aquí? 2. Esas madres comieron a sus propios hijos. ¿Se imaginan ustedes que son madres comer a sus propios hijos por hambre? ¿Se imaginan? Eso pasó por dar la espalda a Dios. No le demos la espalda a Dios, hermano. Otro día hablaba con mi hija Priscila. Cualquiera te va a fallar, le dije a ella. Cualquiera. Yo, tu papá, te va a fallar, pero Dios no te va a fallar. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito. Dijo el Señor: tú no conociste el tiempo de mi visitación. Así le dijo a su pueblo. A las mujeres embarazadas, hermanos, le abrían el vientre y le ponían un gato adentro y le cosían de vuelta. Esa maldad hacían con el pueblo de Israel, por desobediente, por rechazar a Dios. ¿Eso hace Dios, pastor? No, hermanos. Eso hace el hombre malvado. Eso hace el diablo. Pero de todas esas cosas Dios nos libra todos los días cuando estamos con Él. Pero cuando le damos la espalda a Dios,
Él deja libre al hombre y al diablo para que haga esas cosas como Él quiera. Dios nos entrega a nuestra propia concupiscencia, a vivir la vida que queríamos vivir, dándole la espalda a Dios, y empezamos a vivir la amargura, la tristeza, las enfermedades y todas las luchas que vienen sobre nuestras vidas, por darle la espalda a Dios. Me rechazaste, no conociste el tiempo de mi visitación. No era Dios haciendo, hermano, era Dios permitiendo nada más. Vine para amarte, para cuidarte, protegerte, y me diste la espalda, dice Dios. Voy a escoger a otro pueblo, dijo. Cuando Israel le falló a Dios, dijo, voy a escoger a otro pueblo. ¿Y a quién eligió? A nosotros. Nosotros entramos por gracia. Nosotros estamos hoy en la presencia de Dios porque el propio Hijo de Dios le falló a Dios. Y tuvimos el privilegio de que Dios dijo, me rechazaste, no me quisiste, me diste la espalda, yo voy a elegir otro pueblo, y nos eligió a nosotros. Hoy por gracia estamos delante de Dios. ¿Cómo no aprovechar, hermano? ¿Por qué aún le damos la espalda? ¿Por qué le fallamos? ¿Por qué no queremos hacer su voluntad? Otro pueblo que me honre, que me dé el primer lugar en su corazón. Es muy triste, hermanos. Eso se llama juicio. Cuando Dios se cansa de hacer todo por nosotros y le seguimos dando la espalda, entonces Dios tiene que lanzar el juicio. El cristiano que no da el primer lugar a Dios, hermanos, va a ser vomitado de la boca de Dios. Dios no tiene ningún compromiso con ningún cristiano. Él solo vela para que se cumpla su palabra, nada más. Y como profeta del Señor, tengo que decirte estas cosas. No estoy aquí para palmearte la espalda, porque si te palmeo la espalda posiblemente te vayas al infierno. Yo no quiero eso. Yo quiero decirte la verdad, decirte lo que dice la palabra, decirte lo que Dios piensa en su corazón, para que te salve, para que tengas vida eterna, para que tengas felicidad, para que vivas una vida victoriosa de esta tierra. Los judíos que huyeron de la diáspora fueron sentenciados por Dios, hermanos. Vagabundo entre todas las naciones. Vagabundo entre todas las naciones seréis, le dijo el Señor. Y donde ustedes fueren, mi espada irá detrás. Todos ellos, hermanos, todos los judíos que fallaron a Dios, lamentan hasta el día de hoy los castigos que vienen para ellos, para su pueblo. Es triste, hermanos. No quieran caer en la ira de Dios. Aprovechen el tiempo de la gracia. Aprovechen el tiempo del amor de Dios. Disfrute de las bondades de este tiempo. Es un tiempo de gracia para nosotros. A Dios no le tembló el pulso para tratar a sus propios hijos. Los muros fueron derribados, hermanos. Las embarazadas fueron ensartadas en flechas y en lanzas por el enemigo. Los hijos quemados vivos. Y ahí viene el diablo y entra en un hombre llamado Adolfo Hitler. Desecharon a Dios, mis hermanos. Dios mandó 5 dispensaciones. 5 dispensaciones, dice la Biblia que hay. Y no quisieron saber de ninguna de ellas. ¿Saben cuáles son las dispensaciones? El arca, la torre de Babel, Jesucristo. Hermanos, 5 dispensaciones, 5 anuncios. Y el hombre no quiere saber nada. Y desecharon hasta la sexta también, hermano, que es Cristo Jesús. Mataron a Zacarías, mataron a Abel, hermanos. Cada profeta que aparecía terminaba muerto. La sangre de ellos clamaba. Vieron la gloria, vieron cosas que ni vos ni yo vimos nunca, jamás. ¿Ustedes se imaginan una piedra dando agua? Ellos pudieron ver que de una piedra salga agua.
Ellos vieron un mar entero abrirse en dos. Tenían hambre, Moisés clamaba y el maná llovía. El pan llovía, era cientos de pan. Qué cosa más linda, hermano. Cuenta un teólogo norteamericano que el maná reflejaba lo que el paladar deseaba. Por supuesto, esto no se puede probar, pero se puede creer, hermano. Dice que el maná reflejaba lo que el paladar deseaba. Vamos a suponer que dice que yo me levantaba temprano y decía, qué rico sería comer unos huevos fritos. Dice que caía el maná y uno comía el maná y tenía gusto a huevos fritos. Yo como buen correntino hubiera deseado con un buen asado y seguro que ese maná que caía era como un buen asado para mí. Amén. Lo único que tenían que hacer era clamar, amados míos, y Dios le daba lo que ellos querían. ¿Cuántos aquí saben qué fue lo que Dios usó para abrir el mar? ¿Cuántos aquí saben? Yo ya lo dije acá. ¿Qué fue lo que Dios usó para abrir el mar? No. ¿Alguien sabe? ¿Pastor? ¿Sabe lo que Dios usó para abrir el mar o no? Callado. No. El poder de La salvación de su pueblo. 100 pesos. 1000 pesos para el que diga. La sopló. Te acercaste. Le voy a leer. Segunda de Samuel 22, 16. Ahí está, después miren en su casa. Segunda de Samuel 22, 16. Dice así. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Cuando se abrió el mar, ¿sabe qué hizo Dios? Hizo así. Y se abrió el mar. Con el soplo de su nariz, hermano. Esas cosas ellos pudieron ver, hermano. Y así mismo rechazaron a Dios. ¿Se imaginan? ¿Repartir? Ah, que necesita un calor. Igual repartiste un poquito. ¿Puede ser o no? Hermanos, ¿ustedes cuántas cosas vieron de las manos de Dios? ¿Cuántos vieron que Dios los levantó? ¿Cuántas veces Dios los sanó a ustedes? ¿Cuántas veces Dios los cuidó, los protegió? ¿Cuántos accidentes se han salvado, hermanos? Bendito Jesús. Que ustedes ni saben o solo se imaginan que en algún momento fueron salvados por Dios. ¿Por qué no agradecer a Dios? ¿Por qué no serle fiel a Dios? ¿No es maravilloso ver el soplido de la nariz de Dios abriendo el mar? La gloria del monte Sinaí, donde salía humo y nadie podía acercarse, en lo contrario moría, dice la Biblia. Los muros de Jericó, hermanos, que no cayeron ni a izquierda ni a derecha, dice la palabra de Dios que fue tragado por la tierra. Fue una implosión, se metió adentro, desaparecieron ante la vista de ellos. Mis hermanos, ustedes están delante de un Dios muy grande y poderoso. Israel vio cosas indescriptibles y aún así desecharon a Dios. Y la historia cuenta que 6 millones de judíos, hermanos, murieron por las manos de Hitler. 6 millones de judíos fueron muertos. ¿Sabe por qué? Porque Dios les dejó. Ustedes no me quieren, ahí está. Quédense en las manos del diablo, en las manos de un malvado como fue Hitler. ¿Tenemos coraje ahora de dejarle a Dios? ¿Tenemos coraje de evitarle la espalda? No, hermanos. No, agárrese de las manos de Dios. Es el único que te puede salvar. Es el único que te puede proteger. Es el único que a pesar de las luchas y las pruebas que tenemos, Él está con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no quiero estar lejos de la protección de Dios. Yo no quiero estar. Dios toma a Oseas
y le obliga a casarse con una prostituta. Si ustedes conocen la historia, llamada Gomer. ¿Sabe por qué Dios permitió eso? Para mostrarle al pueblo de Israel todo lo que había pasado. Hizo al pueblo de Israel ver que Oseas era Israel, era Dios, simbolizaba a Dios, y la prostituta era Israel, que le había fallado Dios. Y Dios hace con que Oseas y Gomer tengan 3 hijos. A los 3 le pone nombre. A uno lo llaman Lo-Ruama, al otro lo llaman Lo-Ami y al otro Jezreel o Jezreel. Y todos tienen simbolismo y significado, todos con un significado importante. Lo-Ruama significa no te quiero más. Símbolo que Dios estaba haciéndole ver a Israel que no lo quería más. El segundo hijo se llamó Lo-Ami, que significa desamparada, no eres más mi pueblo. Y el tercer hijo, hermano, porque Dios es amor, Dios es amor, se llama Jezreel, que dice, Dios volverá a ti. Aleluya. Aleluya, hermano. Bendito. Si ustedes miran la historia de Israel, todo lo que le hicieron a Dios, la traición que le hicieron a Dios, sin embargo Dios lo va a salvar con amor y misericordia. Gloria a Dios. El amor de Dios es tan grande, mis hermanos. Está escrito por el profeta Isaías: puede una madre olvidar a sus hijos, pero yo no me olvidaré de ti, dice la palabra de Dios. Aleluya. Que este culto, hermano, sea registrado en esta noche como el culto de tu despertar. Es el gran deseo en mi corazón. La Biblia dice: quien está alegre, cante. El pueblo de Israel pasó casi 2000 años sin cantar, hermanos. Casi 2000 años sin patria, sin techo, sin Dios, pero sin perder la identidad. Hoy ya hay un gran remanente de judíos viviendo en Israel. Cada día de la mañana, hermanos, levántese la mañana, ore, y una de las cosas que usted tiene que decir es pedirle por la paz de Jerusalén. Pida por la paz de Jerusalén. Porque Dios mismo valora aquel que pide por la paz de Jerusalén, porque está pidiendo por su hijo que le ha fallado, pero que Jesús, que Dios lo ama. Isaías 66:8 dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Esto habla, hermanos, del restablecimiento de esta nueva nación. Está habiendo un nuevo nacer en el pueblo de Dios en Israel. Las plantaciones en pleno desierto están dando fruto. Aleluya. Hoy se escuchan las canciones del pueblo de todos lados, por los altos parlantes en Israel. Cuando yo estuve en aquel lugar, y esto le estoy hablando hace 15 años atrás, usted dice, 15 años, tanto tiempo, para Dios es un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe los miles de años que ya viene sucediendo que Dios tiene a su pueblo en mente? Bueno, hace 15 años atrás, usted pasaba por las calles y ahí a las 6 de la tarde, parlantes por todo lado, donde todo el pueblo de Israel comienza a adorar y a alabar a Dios. Entonces tenemos que volvernos, hermanos, a un Dios bueno, misericordioso, un Dios que nos ama. Adórelo sin importarse por nada. ¿Qué pensaría usted si David entrara en este momento y empezara a desnudarse acá, y a saltar y a bailar y a adorar a Dios? ¿Qué diría usted? Está loco. Pero así es como Dios valora a sus hijos. Aquellos que no le importa cómo, pero adora a Dios. No le importa si está desnudo, lo adora a Dios. No le importa si está despierto, lo adora en sueño.
No le importa si está enfermo, lo adora en la enfermedad. No le importa si está sufriendo, lo adora en el sufrimiento. Ese pueblo Dios valora, cuida y respalda. Y dio su vida en la cruz del Calvario. Dice su palabra, si Él ha dado su único hijo por nosotros, ¿no nos dará las demás cosas? Gloria al Dios de Israel. Busquen al Señor, mi hermano. El colador del Señor está pasando. Y solamente los fieles van a quedar. Solo van a quedar aquellos que tienen compromiso con Dios. Estaba viendo un video de una iglesia donde entró una persona endemoniada, hermano. Y en un momento el demonio habla por boca de aquel hombre y dice, yo detesto, odio a todo aquel que está lleno del Espíritu de Dios. Así decía el demonio. Y eso es lo que tenemos que llenarnos, hermanos, del poder del Espíritu de Dios. Porque el diablo odia. Yo subí estos días en mi Facebook una frase, soy de escribir muchas frases. Y esa frase escribí así, y yo creo que es una realidad, hermano. Yo puse, yo sé cuánto Dios me ama por todo lo que el diablo me odia. Cuanto más le veo al diablo atacarme, yo sé cuánto Dios me ama. Yo sé cuánto Dios me ama, hermanos. Dios nos ama mucho, demasiado. Por eso el diablo se levanta cada mañana buscando de atacarte, buscando destruirte, porque sabe que tú eres promesa de Dios. Cuando nosotros le damos oído al diablo, entonces él vence. Pero él fue vencido en la cruz del Calvario. Israel fue desechado por no darle el primer lugar a Dios. Yo alabo a Dios, hermanos, porque hoy Israel es una realidad. Ellos están preparando todo para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Israel hoy está haciendo todos los preparativos porque sabe que pronto llega el Rey de Reyes. Jesucristo va a venir de tres maneras en la tierra, hermano. Para la iglesia, de una manera. Para los judíos, de otra manera. Y para los impíos, de otra manera. Para los judíos, Jesús va a venir con dos credenciales. Una de Mesías y la otra de libertador. Así dice la Biblia. Para extinguir el pecado de su pueblo. Para limpiar a aquellos que le habían dado la espalda. Para los impíos, para los que no quisieron saber nada de Dios, para que no son judíos y tampoco pertenecen a esta iglesia, Él va a venir como Rey y Señor y Juez. Rey, Señor y Juez. Va a venir con tres credenciales. Rey, Señor y Juez. Le dieron la espalda, no quisieron escuchar la palabra de Dios, no quisieron servirle, no quisieron buscarle, hablaron mal, es más, se burlaron de nosotros. Va a ser el Rey, va a ser el Señor, va a ser el que va a juzgar a esas vidas. Y para la iglesia, o sea, para nosotros, hermanos, Él va a venir como novio y esposo. Aleluya. Qué lindo, qué privilegio, hermanos. En los aires, juntarnos con Él e irnos al cielo, a esa boda que ustedes conocen. Acá, sentarnos en esa mesa. Obviamente que esa es la mejor. Vale la pena ser cristiano y principalmente salvo, hermanos. Porque hay muchos que están dentro de la iglesia pero no son salvos. Eran cristianos fervorosos y perdieron todo el fervor. ¿Se acuerda la mujer que perdió la dracma en la Biblia? Dice que ella empezó a sacudir toda la casa. Empezó a sacudir toda la casa y levantaba las alfombras y barría y le preguntaron qué está haciendo. Perdí una dracma. Pero por una dracma hace todo ese escándalo. Sí, porque la quiero encontrar, porque es muy valiosa. Hizo todo lo imposible para encontrar la dracma. El problema no es perder la dracma. El problema es perder y acostumbrarse a que sea perdido. Es dejarla nomás, perdida. Ese es el problema. Mientras busques a Dios de nuevo, Dios será encontrado. Póngase de pie. Todo nos dice, hermanos, que ya no queda mucho tiempo.
para que el más grande acontecimiento de la historia ocurra. Todo está cumplido. Todo lo que Dios prometió ya se cumplió. Es cuestión de tiempo. Y va a ocurrir en 7 milésimas de segundo. En un abrir y cerrar de ojos. El arrebatamiento. Vendrá Jesús en las nubes y nos llevará. Nadie lo verá, solamente los salvos. Solamente nosotros, hermanos. Aquellos que amamos a Dios. Aquellos que le buscamos. Aquellos que venimos a tener esta comunión con Él. Dice, en memoria de Él. Y para tener comunión con Él. Hoy estamos aquí y somos ese remanente vencedor que vamos a llegar a encontrarnos con Él en las nubes. Porque le buscamos, porque le amamos. Pero nosotros somos responsables de nuestros seres queridos, nuestros familiares. Nosotros tenemos que orarle, gritarle en oración a Dios. Señor, caliéntalo, dale ímpetu, dale ganas, dale fuerzas, fortalécele, dale deseos de servirte. Todos los desviados que se alejaron de Dios se quedarán en la tribulación. Y hay de ellos, hermanos, ya el Espíritu Santo no va a estar más. Si hoy es difícil servir al Señor, cuanto más en la tribulación. Sirvamos hoy a Dios. Amén. Cierren sus ojos. Amado Dios, te amamos, Señor.